Bueno, pues ya estamos aquí otra vez y vamos a hablar pues de decoración, de arreglar nuestros espacios, de cómo organizarlos pues para que parezcan más bonitos y en este caso, en el de hoy, que parezcan más grandes. Tess, ¿qué tal estás? Muy bien, un placer volverte a saludar, ¿eh? Y vamos a hablar de cocinas, cocinas pequeñas que puedan o que parezcan un poco más grandes. A mí me encanta la cocina, es un lugar que a mí me gusta mucho y cuando son pequeñas o están muy recargadas, yo me estreso, no me gusta estar ahí. Y creo que vamos a hablar de cómo hacer de una cocina pequeña por lo menos que aparenta más grande o más amplia. Eso es, sí, vamos a pensar que tenemos una cocina relativamente pequeña y bueno, pues para que esta cocina relativamente pequeña nos dé la sensación de mayor amplitud, pues voy a dar unas pautas sencillas. Si la cocina ya la tenemos constituida, pues algo que podamos modificar, y si vamos a renovarla, pues cómo debemos de hacerlo para que nos dé esa sensación de amplitud. Cosas fundamentales, el pavimento. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra cocina pequeña nos dé sensación de mayor amplitud? Pues vamos a colocar un pavimento siempre de color claro, porque nos va a dar mayor luminosidad. ¿Qué podemos hacer? Podemos irnos a una tarima plastificada, siempre que la pongamos en la cocina. Tenemos que tener en cuenta que es una zona húmeda y tendría que ser plastificada con un recubrimiento especial para aguas. O podemos irnos a un pavimento pues cerámico, por ejemplo, hidráulico. Cuando digo claro, no quiero decir que necesariamente tenga que ser blanco. Pueden ser tonos marrones, tostados, grises. Y además también recomiendo que el pavimento no sea completamente liso, que aunque sean tonos blancos nos dé un poco, pues pueda haber un entramado, el propio pavimento forme un pequeño entramado. Si es, por ejemplo, pues parqué plastificado o con una protección vinílica, pues que forme unas rayas, una cuadrícula pequeña si es un cerámico, porque si lo tenemos completamente blanco, cualquier elemento que caiga nos va a dar la sensación o se nos va a ver la suciedad en extremo, con lo cual que esté algo rayado. Eso es lo que iba a decirte, claro, cuando ponemos un pavimento muy claro, cualquier mancha de aceite, cualquier gota de agua, de tomate, las migas de pan, se ven enseguida, ¿no? Sí, pero vamos a jugar con este tip que he dicho, que es que el pavimento tenga una textura. No necesariamente tiene que ser una textura rugosa, pero es una textura visual. Pues un pequeño cuadrito, unas rayitas diminutas, un pequeño manchado, para que nos disimule precisamente todos estos Mi- elementos que tú acabas de comentar, que son típicos de una cocina, claro. Estábamos viendo ahora mismo, mientras lo estabas explicando, un parque muy bonito que es tarima o parque, claro, combinado con lo que serían baldosas o una especie de alfombra o un vinilo así a dibujos. Eso también está muy bonito, ¿no? Sí, podemos aprovechar precisamente las zonas húmedas o las zonas de cocción podemos hacer un cambio en el pavimento, podemos poner ahí, si hemos elegido por un material más cálido, como a lo mejor pueda ser una tarima, una madera, un parquet. En las zonas húmedas existe la posibilidad de que podamos romper y sobre todo proteger esa zona pues con un pavimento cerámico o porcelánico, o incluso con una alfombra encima, con lo cual estaríamos pues protegiendo esa zona de cocción o la zona húmeda, que son las más complicadas, por decirlo de alguna manera, en una cocina. Entonces, en estas fotografías que estamos viendo, veo también que la mayoría de las encimeras son blancas o de color muy claro. Sí, esto vamos a hacerlo sobre todo en nuestra cocina más pequeña. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado antes, los tonos claros nos van a irradiar luminosidad y siempre nos van a hacer que nuestra cocina parezca el doble de grande. Esos tonos claros podemos hacerlo también, bueno, no siempre es necesario. Si la cocina es un poco más amplia, podríamos permitirnos esa licencia de unos tonos un poco más oscuros si la cocina fuese más grande. Pero aún así todo, yo recomiendo que la tonalidad de la encimera siempre sea clara. A mí me gusta mucho porque le da más luz. Y lo que también observo, mira, en esta que estamos viendo ahora mismo, lo que es la campana extractora está oculta.
¿no? Exactamente, para conseguir esa visual como más amplia, la campana es un elemento que corta. ¿Por qué, ¿por qué tenemos que integrar la campana en estas cocinas pequeñas? Precisamente por eso, para que ese elemento visual que rompe o corta la linealidad de los muebles, de la pared alta, no exista, y entonces siempre nos dé una sensación mayor de profundidad y de amplitud. Esto no quiere decir que si estamos locos por una campana aislada, pues no podamos ponerla, pero yo desde luego lo recomiendo, sobre todo si las cocinas son pequeñas. La nevera tampoco la veo en estas fotos. ¿Ocultarla? ¿La ocultamos? Sí, también todos los elementos que sean, como solemos decir, los elementos, la nevera, la cocina, o sea, al final todos estos, si los ocultamos, vamos a ganar esa sensación de espacio. Si al final no podemos, porque bueno, pues siempre que ocultamos dentro del mobiliario, pues aumentamos el presupuesto. Si se nos va de presupuesto o no nos gusta este rollete, pues procuremos que por lo menos la tonalidad de esos elementos sean lo más similar posible a la tonalidad de nuestra cocina. Tess, ¿las puertas con tiradores o sin? Bueno, a ver, esto también es una cuestión de estética, de moda, pero sí es cierto que en las cocinas, cuanto más pequeño sea el espacio, los tiradores nos van también a romper esa linealidad que nos puede dar el mobiliario. Yo en una cocina pequeña recomiendo sin tiradores, con el rollete push-up o el que el propio mueble tenga una ranura que nos permita, hay muchísimos modelos en el mercado sin tiradores súper chulos y que nos pueden quedar muy bien en una cocinita pequeña. Entonces, últimamente se estaba integrando lo que es el comedor con la pequeña cocina, se integraba para hacerlo todo más grande, espacios como más grandes porque la cocina se queda pequeña. He visto una cosa, y la he visto ya en series y en películas, esta separación que hay entre la cocina y el comedor con una gran cristalera, pero de cristal sin ningún tipo de complemento. ¿Eso también le da un poco de espacio, de luz? Si podemos, como bien dices, si podemos evitar el tabique e incluso eliminamos el tabique para aunar espacios, para unir cocina con comedor, y ese tabique podemos o eliminarlo directamente o si queremos separar de alguna forma ese espacio, pero que no sea con un tabique, que al final es algo completamente o sea, que no nos permite ver el interior de ninguna de las dos piezas, podemos hacerlo con este elemento de cristal que, estaríamos rompiendo, pero a la vez uniendo, ¿no? Entonces es muy conveniente que sea así. Incluso si queremos tener un pequeño office en nuestra cocina o una zona de desayuno rápido, de cenita rápida, yo recomiendo colocar un banco, por ejemplo, de obra o de madera pegado a la pared y una mesa también un poco en esta línea, como todo muy en un rinconcito, o incluso podemos aprovechar una pequeña isla que nos salga de uno de los elementos del mobiliario, y en esa pequeña isla pues colocar una mesa o que sea incluso, pues como estamos viendo aquí en esta imagen ahora, ¿no? Un banco de obra que al final nos queda completamente integrado en la cocina y nos va a dar también mayor sensación de amplitud. A mí me fascinan esas separaciones de cristal, es la que estamos viendo ahora, me fascina. Sí. A la hora de limpiar, bueno, eso ya es más complicado, pero queda súper bonito y súper elegante. Me gusta esta tendencia. En cuanto a los elementos de decoración, veo también fibras, ¿no? Fibras y mucha madera. Efectivamente, podemos irnos a fibras, podemos irnos a maderas. Siempre que nos vayamos a elementos naturales nos va a dar esa sensación un poco de relax, de hacer nuestro el espacio, ¿no? De confort. Y la madera, por la tonalidad y por la propia textura del elemento, pues nos va a dar un poco esa sensación de paz, de quietud, de confort y de acercamiento a la naturaleza, ¿no? ¿Qué tipo de iluminación deberíamos colocar en estas cocinas? Yo aquí me iría por el tema espacio, me iría a elementos muy pegados al techo, ojos de buey, down lounge,
algún aplique fuera de, o sea, exterior de escayola, pero siempre muy, muy pegado al techo. Está en la zona o sea, en la zona general de la cocina. Luego también invito a que podamos colocar en la zona de trabajo una iluminación de la propia encimera que nos va a venir justo por la parte baja de los muebles de pared, ¿no? Para poder tener iluminada la zona de trabajo en sí y que no nos falte luz ahí. Y si tenemos un pequeño office o una pequeña mesa, yo ahí sí me iría a a una iluminación de suspensión, una lámpara de suspensión que de alguna manera pues nos haga un poco más cálido el rincón, ¿no? Tess, muchas gracias. Estoy viendo cocinas súper bonitas sin las que, bueno, tiene que ser súper cómodo y estar ahí trabajando a gusto. Ahora que nos gusta a todos tanto cocinar o hacer de cocinillas, tenemos que tenerla preparada y en condiciones para ser felices en el momento que cocinamos y también que comemos. Tess, muchas gracias. Gracias a ti, como siempre. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Bueno, pues ya lo saben, tenían pensado renovar su cocina, han tomado nota, seguro que les queda fantástica. Volvemos enseguida, no se vayan.